Bien, ahora lo que vamos a ver, ya que vimos la definición de vectores y las operaciones que podemos hacer con ellos, vamos a ver lo que son vectores equivalentes y vectores paralelos, ¿sí? Bueno, sean cuatro extremos en R2, ¿sí? Supongamos dos segmentos dirigidos que comienzan en A y terminan en B y otro segmento dirigido que comienza en C y termina en D, ¿sí? Decimos que esos segmentos dirigidos o vectores, vamos a hacerlo directamente así, vectores, son equivalentes si la resta de sus extremos me da exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, primero que nada, ¿por qué me interesa trabajar con vectores equivalentes? Bueno, porque vieron que acá arriba yo les dije que nosotros íbamos a trabajar con eh, lo que son vectores que parten desde el origen, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes les dan un vector que está en el aire, ¿sí? Que ustedes les piden calcular la norma de ese vector. Bueno, ¿cómo calculo la norma de un vector que está en el aire, por así decirlo? No puedo, ¿sí? O sea, si yo me pongo a definir o a pensar en la definición de norma, la definición de la norma de un vector me decía que era la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y yo la única información que tengo acá es cuál es el extremo A y cuál es el extremo B, ¿sí? Cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Si quieren nos quedamos de momento solo con el vector negro, así no los confundo. Entonces acá solo sé quién es el vector, quién es el extremo A y quién es el extremo B, ¿sí? Esto va a tener, ¿sí? Esto va a tener componentes, como es un punto ubicado en el plano cartesiano, vamos a decir que esta es una componente A sub 1 y A sub 2, y esta es una componente B sub 1 y B sub 2. Entonces uno se queda así como, bueno, ¿cómo que le calculo la norma a esta cosa? ¿No? Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es siempre trasladar el vector al origen. Y una vez que esté trasladado al origen, nosotros vamos a calcular recién ahí la norma. ¿Bien? Ahora, fíjense en esto. Uno puede operar más fácil con un vector que parte desde el origen, ¿sí? Y esta información que extraigamos de este vector me va a servir para el vector original que está en el aire. ¿Ok? A eso nos referimos con que, por ejemplo, este vector es equivalente a este vector, ¿sí? Yo con la información de este vector puedo decir información sobre este vector de acá. Un ejemplo podría ser la longitud. Gráficamente hablando, ustedes vieron que yo copié este vector y básicamente lo trasladé acá. Entonces no me pueden decir que la longitud de este vector va a ser distinta a la longitud de este vector. ¿Ok? Y básicamente esa es la razón por la cual este vector y este vector son equivalentes. Bien, ahora en cuentas, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tener acá abajo cuatro extremos A, B, C y D. Y acá me preguntan, por ejemplo, si A y B, perdón, si el vector que comienza en A y termina en B y el vector que comienza en C y termina en D son equivalentes. ¿Sí? Entonces, primero que yo voy a hacer, tengo eh, graficado acá los extremos A y B, C y D, ¿sí? Acá está el extremo A, que es el menos 1, 3. Tengo el extremo B, que es el 2, menos 1. Acá está. Tengo el extremo C, que es 3 en X y 2 en Y. Acá está. Y después tengo el extremo D, que es 6 en X y menos 2 en Y. Acá está. ¿Ok? Y bueno, gráficamente hablando, yo te diría, mira, estos vectores parecieran equivalentes. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, primero resto punto inicial menos punto final menos punto inicial, ¿sí? Hago esta resta, la resta se hace componente a componente, 2 menos 1 me queda, perdón, 2 menos 1 me queda 3, después menos 1 menos 3 me queda menos 4, 6 menos 3 me queda 3 y menos 2 me queda menos 4. Bien, como la resta me dio exactamente lo mismo, fíjense que nos dio igual a ambos lados, podemos decir que los vectores sí son equivalentes, es decir, yo trasladé este vector acá, o sea, este vector que estaba en el aire, lo trasladé acá, básicamente, tuki, cuando hice la resta, no me va a dar exactamente lo mismo porque no estoy graficándolo bien. Y después agarré y resté este vector, resté los extremos, lo trasladé acá y bueno, resulta que todos estos vectores dan lo mismo trasladado al origen, ¿sí? Sé que gráficamente no pareciera, pero es porque nada, no estoy dibujándolo muy bien, que digamos. Bien, pero en restas, en cuentas, estamos hablando del mismo vector. Bien, entonces listo. Estos vectores son equivalentes. Después vamos a ver otra definición que son los vectores paralelos, ¿sí?
Vamos a decir que dos vectores son paralelos cuando uno es múltiplo del otro. ¿Sí? Por ejemplo, dado 4 puntos en R2, decimos que dos vectores son paralelos si existe un escalar distinto de 0 tal que la resta de b menos a es igual a un escalar por la resta de d menos c. ¿Sí? Ya no nos interesa que nos dé exactamente lo mismo, sino que me interesa que uno sea múltiplo del otro. Incluso lo puse acá. Dos vectores son paralelos, este es el símbolo de paralelo, si y solo si un vector se escribe como un múltiplo del otro. ¿Bien? Por ejemplo, tengo el vector 3 menos 4 y tengo el vector 3 menos 4. ¿Los vectores son paralelos? Y bueno, la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque si yo escribo al 3 menos 4 como un múltiplo del 3 menos 4 y después me pregunto, bueno, ¿cuál es el escalar tal que me cumple esta igualdad? Yo a ojo podría decirte, mira, k tendría que valer 1, ¿sí? Y con k igual a 1 se cumple la igualdad, por lo tanto u es paralelo a b. ¿Ok? Lo mismo con este ejemplo de acá. Estos dos vectores no tan solo son equivalentes, sino que podemos decir que son paralelos, ¿no? Porque fíjate en una cosa, acá el valor de k sería 1, ¿sí? Ah, bueno, es justo el mismo ejemplo que puse. Podríamos poner otro, por ejemplo, podríamos poner u igual a, no sé, 1,2 y otro vector sencillito, 2,4. Y agarro y me pregunto, bueno, u será paralelo a b. Bueno, 1, 2 es igual a k por el 2,4. Y yo sé que si a este escalar yo le pongo, por ejemplo, k igual a 1 medio, ¿se cumplirá o no ¿cómo es? ¿Se cumplirá o no la igualdad? Bueno, yo sé que 1 medio por 2 me va a dar 1, o sea, me va a dar la misma componente acá. Y después, si a 1 medio lo multiplico por 4, eso me va a dar 2, o sea que se cumpliría la segunda componente. Y bueno, como los dos vectores en este caso son iguales con k igual a 1 medio, entonces listo. Por lo tanto, u es paralelo a b. ¿Sí? Son ejemplos muy sencillos. Bien. Después, en el caso de que ustedes no puedan encontrar este escalar a ojo, van a tener que resolver un sistema. Ustedes saben cómo resolver sistemas, ya sea por método de igualación o método de sustitución. Si no, déjenlo para más adelante que vamos a ver sistemas de ecuaciones. Bien.